cómo creen que debería terminar su vida una persona que la dedicó a crear relatos de terror y juegos mentales para atormentar a sus lectores durante años? ¿Podría pasar que de tanto coquetear con lo sobrenatural su vida llegue al fin de una manera inexplicable? Hoy, en Microdosis, Ambrose Bierce, el hombre que murió 7 veces. Hola amigas y amigos, bienvenidos a Microdosis. Hoy vamos a hablar de un escritor que tuvo una vida tan tétrica y misteriosa como los relatos que escribió. Ambrose Winnett Bierce nació en Meigs, Ohio, Estados Unidos, un 24 de junio de 1842. Fue el 10º de 12 hijos. Sus padres, Marcus Aurelius y Laura Sherwood Bierce, tuvieron la brillante idea de ponerle a todos sus hijos un nombre que comience con la letra A. Amos, Andrew, Augustus, Ambrose. Mientras que Marcus Aurelius, el padre, un agricultor sin fortuna, tenía un carácter extravagante y apático y prefería pasar el tiempo en la lectura de la Biblia y de Lord Byron, fue su madre, una mujer temperamental y dominante, quien se encargó de sustentar a toda la familia para el perjuicio de la misma. En este ambiente puritano y lleno de represiones y prejuicios, casi todos los hermanos adquirieron un carácter difícil y sinuoso, del cual Ambrose formaba parte y que influiría de manera tal que en los años posteriores, a raíz de su literatura, sería conocido como Bitter Bierce, es decir, el amargo Bierce. Pero no nos adelantemos y antes de llegar a su vida como adulto, repasemos un poco lo que sucedió durante su infancia. Ambrose odiaba a toda su familia con un odio visceral, del cual, por razones que desconocemos, solo se salvó su hermano Albert, con quien construyó una buena relación. Uno de sus hermanos mayores, por ejemplo, cansado de la vida doméstica estricta y opresiva, se fugó de la casa para trabajar como actor y hazme reír de un circo. Prefería una vida haciendo el ridículo que seguir bajo la influencia de su siniestra madre. Para sumar un episodio más a estos jóvenes años, una de sus hermanas huyó hacia África para dedicarse a la piedad divina y vivir como misionera. Pero las cosas no salieron de la mejor manera, ya que poco tiempo después de llegar al otro lado del Atlántico, dio con una tribu de caníbales que sí, efectivamente la cenaron. El propio Ambrose hacía gala de una adolescencia un tanto particular. Por ejemplo, tuvo amoríos con una mujer de más de 70 años, a quien más tarde él mismo describiría como una mujer extremadamente culta y todavía algo atractiva. Poco tiempo después, en 1859, Ambrose ingresa en la Escuela Militar de Kentucky, donde su estancia se truncó prematuramente, supuestamente a causa de un accidente, tal vez intencionado, que acabó incendiando el establecimiento. Hasta aquí, una vida digna de reseñar, pero lo mejor todavía estaba por venir. Tras el comienzo de la Guerra Civil estadounidense, Bierce se alistó el 19 de abril de 1861 en el 9º Regimiento de Voluntarios de Infantería de Indiana. Comenzó la campaña como oficial topógrafo para determinar los campos de batallas en la brigada del general William Hazen, perteneciente al ejército de Ohio. Ese mismo año combatió en varias batallas, algunas de ellas terribles, que utilizaría luego como inspiración para sus relatos. En 1864 estuvo con su unidad en la campaña de Atlanta, donde resultó gravemente herido el 27 de junio. Sin embargo, en septiembre estaba de nuevo en combate, luchando en la batalla de Franklin, hecho que le valió el ascenso a capitán en campaña. Finalmente, en enero de 1865, obtuvo el ascenso en campaña a comandante mayor. Acabada la guerra, se le confió la administración de los bienes abandonados y capturados en Selma, Alabama. En el verano de 1866 participó de una expedición por los territorios indígenas, siendo destinado a Fort Laramie, y solicitó su ingreso en el ejército regular.
Cuando a finales de año la expedición regresó a San Francisco, Ambrose fue aceptado en el ejército, pero no como capitán, que era su grado al acabar la guerra civil, sino como teniente. Esta degradación sin explicación alguna no era lo que Ambrose esperaba y así puso fin a su vida como militar. A pesar de todo lo que hemos narrado, tenemos que tener en cuenta que en este punto de su vida Ambrose Bierce tenía tan solo 24 años. En 1871, con 29 años recién cumplidos, se casó con la bella Mary Ellen, con la que tuvo 3 hijos, Day, Light y Helen. Tras licenciarse, se dio a conocer como periodista en San Francisco, donde colaboró en diversos periódicos, incluido el New Letters, del cual fue nombrado director en 1868. En esa época se haría buen amigo de Mark Twain, que fue uno de los escritores con los que más tiempo compartió. Entre 1872 y 1875 vivió con Mary Ellen en Londres, donde escribió muchos de los relatos que luego lo harían saltar a la fama. De regreso en los Estados Unidos, se estableció primero en San Francisco y luego en Washington. Pero a pesar de la fama y fortuna que persiguieron al escritor durante sus años de matrimonio, estos no aportarían demasiados momentos felices. En 1888 se separó, tras descubrir unas cartas comprometedoras de un admirador de su esposa. En 1904 obtuvo definitivamente el divorcio. No solo su matrimonio sufrió un final dramático. Ambrose tuvo que afrontar también la muerte de sus hijos varones. El mayor falleció envuelto en una pelea callejera a raíz de una discusión amorosa, y su hermano un tiempo más tarde producto de una intoxicación alcohólica aguda. El propio Ambrose estuvo enfermo toda su vida como consecuencia del asma y de las secuelas de sus heridas de guerra. Llegado a este punto es momento de preguntarnos, ¿qué tan importante es la obra de Ambrose Bierce? ¿O qué tan interesante puede resultarnos? Primero, las referencias. Hay muchos periodistas y escritores que consideran a Ambrose Bierce un escritor de una calidad y un estilo comparable, por ejemplo, a Edgar Allan Poe o al propio Lovecraft. Yo quisiera recomendarles el relato que se titula Las circunstancias adecuadas, donde Ambrose Bierce comienza planteando tal vez un dilema filosófico en cuanto a la relación entre lector y escritor, ya que nos sitúa dentro de un tranvía donde se encuentra un escritor de historias de terror que ve como una persona sentada al lado suyo está leyendo uno de sus relatos. En ese momento el autor le cuestiona al lector de que por qué se encuentra leyendo ese relato en medio de un ambiente tan bullicioso y de día, cuando él como escritor tuvo la intención de generar miedo y por lo tanto requiere que lo lea en las circunstancias adecuadas, es decir, de noche y a la luz de una vela. A raíz de la conversación que surge entre estos dos personajes, el autor termina planteándole lo siguiente. Él le asegura que es capaz de matarlo del miedo si él cumple con los requisitos que le va a plantear para que lea un relato que este autor lleva consigo. El final de la historia no se los puedo adelantar, pero vayan y léanlo porque es un cuento que realmente merece la pena y que sirven para ilustrar de manera brillante la forma de escribir que tenía el autor. También quiero recomendarles el cuento breve La alucinación de Sally Fleming, donde podemos ver cómo Ambrose Bierce hace gala de toda su habilidad para tratar lo sobrenatural y el terror en apenas un puñado de palabras. Ambrose Bierce también se dedicó a la sátira política, con comentarios muy agudos y un sentido del humor muy ácido. De hecho, escribió un libro titulado El Diccionario del Diablo, en el cual utiliza, como si fuese un diccionario, palabras para darle una definición que muchas veces están del lado de lo políticamente incorrecto. Fue este estilo mordaz lo que hizo que sus artículos en los diarios tuviesen cada vez más seguidores. Y ahora, amigos, es momento de develar la intriga inicial, la promesa que les hice respecto a ver qué fue finalmente de la vida de Ambrose Bierce. ¿Cómo es que este hombre terminó su vida? Pues sabemos y no sabemos. Octubre de 1913.
Ambrose partió de Washington para recorrer antiguos campos de batalla de la Guerra Civil. En diciembre, con intenciones de ver qué sucedía con la Revolución Mexicana, cruzó hacia México por El Paso. En Ciudad Juárez se unió al ejército de Pancho Villa como observador, llegando hasta Chihuahua, donde su rastro se desvanece. La última acción registrada es una carta que escribió a un amigo fechada el 26 de diciembre. Su desaparición se trata de una de las más famosas en la historia de la literatura. Sobre ella se puede leer en El que acecha en el umbral, una novela de terror del escritor estadounidense August Derleth, basada en fragmentos cortos escritos por Lovecraft. En el libro dice: Ambrose Bierce, y aquí llegamos a algo de naturaleza siniestra, pues Bierce se interesaba en asuntos extraterrenos, desapareció en México. Se dijo que había muerto luchando contra Pancho Villa, pero en la época de su desaparición debía tener más de 70 años y era prácticamente un inválido. Jamás se volvió a saber de él. Esto ocurrió en 1913. Aunque desde entonces se han lanzado muchas teorías, el misterio permanece. Pero repasemos algunas. Antes de partir a México, en una carta fechada el 1 de octubre de 1913, escribió a uno de sus familiares en Washington: Adiós. Si oyes que he sido colocado contra un muro de piedra mexicano y me han fusilado hasta convertirme en harapos, por favor, entiende que yo pienso que esa es una manera muy buena de salir de esta vida. Supera a la ancianidad, a la enfermedad o a la caída por las escaleras de la bodega. Ser un gringo en México, eso sí es eutanasia. La Enciclopedia Británica hace la suposición de que pudo haber fallecido en el sitio de Ojinaga en 1914, pues un documento de la época consigna la muerte en esta batalla de un gringo viejo sin identificar. La fecha generalmente aceptada de su muerte es 1914. Según la tradición oral de la villa de Sierra Mojada, documentada por el sacerdote Jaime Lienert, atestigua que Bierce fue ejecutado por fusilamiento en el cementerio del pueblo. Existe otra versión de que Ambrose Bierce era muy afecto a los fenómenos paranormales y que se adentró en lo que hoy es conocido como la zona del silencio, que es un área localizada en la parte central del bolsón de Mapimí, entre los estados mexicanos de Chihuahua, Coahuila y Durango. Otra teoría dice que a pesar de que Ambrose Bierce trabajó para muchas publicaciones del magnate de los medios William Randolph Hearst, dicho sea de paso, padre de la prensa amarilla e inspiración para Orson Welles de su obra Ciudadano Kane, la estima entre ellos era inexistente. Hearst poseía extensas tierras y haciendas en el norte de México, por lo que había sido parte del complot para la llegada de Huerta al poder como parte para restablecer la dictadura prerevolucionaria. Bierce había lanzado un texto periodístico sobre el rol de Hearst, pero se lo llevó con él ya que no quería avergonzar a la anciana madre de Hearst, una mujer a la que el escritor admiraba. Así guardó el manuscrito en un hotel de Laredo antes de cruzar la frontera, con la intención de volver por el material en el futuro y quizás publicarlo. Antes que el manuscrito pudiera ser recuperado por su familia, Bierce abandonó el hotel y jamás regresó. Para algunos, este misterio revelaría que Hearst utilizó sus influencias para hacer desaparecer a Bierce, aunque nunca pudo saber dónde tenía escondido el escritor el texto que lo perjudicaba. Los relatos sobre sus apariciones en diferentes países sudamericanos forman también parte de ese corpus de leyendas incomprobables sobre su desaparición. Hay quienes dicen que paseó por distintos países de Sudamérica, incluso algunas versiones extremas que llegan a plantear que fue abducido por aliens. También hay versiones que lo sitúan de regreso en Estados Unidos, viejo, enfermo y delirante. Lo único cierto es que más de 100 años después, aún no tenemos certeza sobre qué fue de su muerte. Como a él le hubiese gustado, como se podía leer en muchos de sus escritos, fue un ser humano que, en el momento final de su vida, se esfumó ante los ojos de todos y sin que nadie
Y hasta aquí la historia de Ambrose Bierce. Gracias por haber estado del otro lado. Los invito a suscribirse al canal y a compartir el video, así podemos formar una comunidad cada vez más grande. Cuídense y nos vemos pronto en una nueva microdosis.